Oremos. Bendito Dios, te agradecemos este privilegio que nos das de poder acercarnos a ti por la mediación de tu Hijo Jesucristo. Escucha nuestro ruego, mira nuestra necesidad. Sin la bendición y el auxilio de tu Espíritu Santo, esta lectura y exposición de tu palabra no hará bien a nuestras almas. Solamente tendremos un poco más de conocimiento, pero queremos la bendición. Queremos no solamente saber de ti, sino conocerte a ti, amarte a ti y servirte a ti. Eres Dios que todo lo sabes. Nadie puede esconderse de ti. Y has traído a cada uno de nosotros en condiciones diferentes. Tú sabes lo que hay en nuestras almas y qué es lo que necesitamos. Tu palabra dice que ella misma es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Pudiera ser que eso necesitamos, que nuestro corazón sea quebrantado y que el fuego queme todo lo que no sirve en nuestro corazón para santificarnos a ti. Y tu palabra es una espada aguda de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. La necesitamos para que extirpes todo aquello podrido y malo de nuestro corazón. Y también confiamos que tu palabra es bálsamo y medicina, y con ella has de sanarnos. Gracias. Gracias por todo lo que tú nos das en Cristo. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y para la gloria de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Por favor, abramos la Sagrada Escritura en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Hace 8 días expusimos parcialmente el versículo primero, Gálatas 6:1. Y hoy vamos a continuar en ese versículo, una segunda parte de lo que nos faltó de considerar de este versículo. Gálatas 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Un breve repaso de lo que hace 8 días estuvimos viendo, y es que los cristianos son espirituales porque han recibido vida del Espíritu Santo, pero esa frase espirituales nos hizo recordar qué es lo que el apóstol Pablo dice que es espiritual: la ley. Él dijo en Romanos 7, la ley es espiritual y yo soy carnal. El ser humano por sí mismo y en sus fuerzas no puede ni desea vivir conforme a la ley de Dios. Pero una vez que es bendecido con el poder del Espíritu Santo que cambia su corazón, ahora ya no está contra la ley de Dios, sino que ahora puede decir, como dicen los salmos de David, cuánto amo yo tu ley.
Todo el día es ella mi meditación. Entonces, a los que se refiere como espirituales, tienen que ser personas entonces que tienen ese alto concepto de la ley de Dios y que han avanzado en su proceso de santificación. Y recordábamos entonces que no se trata de personas supercristianas, que no queremos hacer esas clasificaciones, sino que hay diferentes niveles en nuestro caminar con Dios y que esa espiritualidad se va a medir de esa manera. Cuánto hemos avanzado en nuestro amor por Cristo, que se demuestra en nuestro cumplimiento de su ley, como dice el Salmo 103. El Salmo 103 describe muy claramente a los que guardan su pacto, a los que están bajo ese pacto. Dice: los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. No debemos engañarnos pensando que amamos a Dios si no estamos interesados en vivir conforme a su santa ley. El tema que vamos a tratar es un mandato de Dios a la iglesia de involucrarnos en la restauración de aquellos que caen. Porque así el cristiano puede caer. Y no solo es que puede caer, sino que con frecuencia cae. Pero una cosa es caer y tropezar y luchar y aprender a pelear esta batalla, y otra cosa muy diferente es vivir en pecado, lo cual un cristiano no puede hacer, porque la Biblia dice: el que practica el pecado es del diablo. Estuve leyendo a Albert Mohler al respecto de la disciplina y comentaba él un dato bien interesante. En la antigüedad, siglos anteriores, las iglesias bautistas tenían una práctica de la disciplina tan clara y era para ellos tan importante el ejercer disciplina en la iglesia, que había días de convocación de disciplina. Como que digamos: hermanos, el sábado hay reunión de disciplina, en lo cual vamos a ver cómo andamos, qué hay que decir, quién tiene algo que decir, quién tiene algo que denunciar. ¿Pero por qué hacían ellos esto? Porque ellos luchaban por la pureza de la novia de Cristo, de la iglesia de Cristo. Y ellos querían que si hay que tratar con el pecado, vamos a tratar con el pecado bíblicamente. Había eso, días de disciplina. Los porcentajes de excomuniones en las iglesias antiguas nos sorprenderían. Y había entonces, a raíz de aquellos métodos, todavía un sentido de vergüenza al ser expuesto y al ser manifestado el pecado. Nosotros vivimos en una era en la cual no hay vergüenza. No hay vergüenza. A la gente no se le enseña a tener vergüenza. Se le enseña a que si usted hace algo malo, usted sea hábil en armar una razón y una excusa para lo que hizo y no avergonzarse de lo que hizo. Y ustedes mismos y yo podemos, tal vez si indagamos en nuestra misma experiencia, ver con qué facilidad cuando cometemos un error ya tenemos lista la justificación y la excusa, sea en nuestro trabajo, sea en nuestra casa, donde sea, y no con humildad y con asombro, porque recuerdan lo que dijimos aquí la vez pasada: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, no hay ya sorpresa por el pecado, no hay asombro por el pecado se da y no pasó nada. Bueno, no es lo que el Señor nos manda. Hay un elemento positivo, como veremos, en la vergüenza. Y una disciplina bien administrada. Ese cumplimiento del mandato del Señor ayudará a la iglesia, restaurará al verdadero creyente
Y ¿sabe qué también hará? Expondrá, sacará a la luz al falso hermano, al que no es un verdadero cristiano. Si nos negamos a seguir los mandatos de la Biblia al respecto de la disciplina, la iglesia se puede llenar, pero no de verdaderos cristianos, sino de gente que vive el cristianismo como ellos quieren vivirlo, su propia versión de cristianismo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. La restauración como un mandato para toda la iglesia. Ahora bien, el Señor no nos dejó a que nosotros hagamos esta tarea de restauración como a cada uno le parezca. Usted lo hace así, yo lo hago así, aquellos lo hacen como quieren. El Señor nos dejó un método de cómo se hace. Entonces, les invito a que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 18. Y vamos a leer los versículos del 15 al 22. Mateo 18, a partir del versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Este es el método que todos los cristianos debemos utilizar al tratar de restaurar a nuestro hermano. Pero vamos a empezar por esa frase que dice aquí, si tu hermano peca contra ti. El gran problema que yo veo es que, como les decía, el estándar ha bajado tanto que cuando alguien ve a un hermano pecar, no se siente él ofendido. Piensan que solo es pecado cuando me ofende directamente a mí. Si entendemos bien la santidad de Dios, el honor de Cristo y su iglesia, si un hermano, miembro de mi iglesia, a la iglesia que yo pertenezco, tiene una práctica incorrecta, mundana, pecaminosa, y yo me doy cuenta, eso me ofende a mí. ¿Ven qué diferente es verlo así? La gente cree. Entonces ven a la persona en pecado, hizo lo que sea, pero no es contra mí. ¿Cómo no es contra usted? Ahí es donde vemos lo mal que estamos, porque si nosotros caminamos con Dios, el pecado nos ofende a nosotros también. Es conmigo también. Es molesto para mí, es ofensivo para mí. Y ahí es donde tenemos que comenzar a preguntarnos, ¿qué siente usted cuando ve el pecado de los demás? Así terminamos realmente la vez anterior. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que usted ha sido indulgente con su propio pecado. Entonces, como usted es indulgente con su propio pecado, no va a poder tratar con el pecado de los demás.
Eso fue lo que Cristo dijo. Recuerdan que habíamos explicado que ese versículo tan mal interpretado, no juzguéis. Y la pregunta en el final del sermón de hoy 18 ¿es esta una iglesia que juzga? Debemos juzgar con justo juicio y el Señor nos lo manda. Entonces, ¿cuáles pecados? Bueno, también tenemos más información en otros lugares de cómo se trata con los pecados, dependiendo de lo que sea, porque un pecado de escándalo e inmoralidad se trata diferente. Y sobre todo dependiendo de la actitud de la persona que lo cometió. Porque si un creyente cae en pecado y viene arrepentido y suplica ayuda, la iglesia le va a ayudar. Claro que tiene que haber un proceso de restauración, pero hay perdón para el que se arrepiente y abandona su pecado. Pero ¿qué dice el apóstol San Pablo cuando trató aquel caso de inmoralidad, de incesto allá en la primera carta a los Corintios capítulo 5? Echad a ese perverso de en medio de vosotros. Os he escrito que no os juntéis, dice, no con los fornicarios o ladrones de este mundo, porque no podemos, tendríamos que salirnos del mundo, pero Pablo le dijo, os he escrito que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, ¿recuerdan eso? Llamándose hermano, dice que es cristiano, dice que es nuestro hermano, fuere fornicario, adúltero, borracho, ladrón, etcétera, con el tal ni aún comáis. Esa persona tiene que ser excomunicada, no puedes tener comunión con nosotros. Haríamos un gran mal si dejamos a esas personas pensando y haciéndoles creer que aún así los consideramos cristianos. Tenemos que aplicar este método bíblico para que Dios en su gracia pueda llevar a esa persona o al arrepentimiento o mostrar que es un réprobo. Entonces, hay faltas que son personales, sí, de ofensas personales, pero no son las únicas faltas que nosotros vamos a tratar de esta manera. Toda clase de pecado se ajusta a este método. Sigamos este método. Primero a solas, primero ganándome yo el amor de esta persona, porque de eso es de lo que se trata, de ganarlo. Esa es la palabra que viene aquí. Habrás ganado a tu hermano. Quiero ganarlo. No podrá usted corregir la falta de aquel al cual usted nunca le ha mostrado que usted lo ama ni le interesa. Esa persona no tendrá la actitud. ¿Por qué? Porque va a pensar, ¿cómo esta persona viene a mí a tratar de corregirme? Sí, con costo me habla, con costos me saluda, pero ahora que tropecé, viene apurado a corregirme. No, primero se ha fomentado una hermandad, un cariño, para yo poder entonces en aquel momento acercarme y ayudarle. Y primero es privado. Lo hermoso de este método bíblico es que si nosotros lo seguimos, nos evitamos mucho dolor. Porque cuando aquella persona que usted confronta a solas, que usted lo ha confrontado, pero ha orado por él, ¿verdad? Entonces ha orado, Señor, guíame en esto que voy a hablar con mi hermano tal, y habla. Y el Señor le concede a esa persona arrepentimiento, reconocimiento. Aquello terminó ahí y nadie más se dio cuenta. Usted no tiene que haber hablado de eso absolutamente con nadie más, y se ganó a su hermano, y ese hermano vivirá más bien agradecido con usted. Fieles son las heridas del que ama. Sí, cuando me lo dijiste primero me dolió, me sentí triste, pero sé que lo hiciste por amor y hoy te lo agradezco, mi hermano, que dejé eso. Eso quedó atrás. No es siempre el caso. Y entonces tenemos que ir a la segunda parte. Y dice,
toma contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo? Citando la ley de Dios. La ley es la que nos dice que las cosas se hacen con testigos. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es verificar que aquello que nosotros estamos denunciando como falta es una falta. No es cuestión de opiniones. Recuerdan que en Romanos 14 el Señor Pablo nos dice que debemos recibir al débil en la fe, pero esto no es para contender sobre opiniones. Usted no va a corregir a una persona porque opine diferente a usted en cosas que la Biblia no regula. En alimentos, por ejemplo, lo hacían en estas iglesias en Roma y en Corinto, había problemas por eso, pero el Señor les dice, de eso no es digno de ser traído a disciplina. ¿Cómo pudiéramos poner un ejemplo hoy sobre la alimentación y sobre qué tanto se cuida usted? Usted puede darle un consejo a un hermano, si usted lo ve glotón. ¿Por qué? Porque usted tiene en la Biblia un apoyo para decirle que la glotonería es pecado y que no solo le trae problemas de salud, sino que Dios se ofende porque el glotón está mostrando que ha hecho de la comida un ídolo. Entonces tengamos eso por primera regla. Si usted va a corregir a un hermano, usted tiene que poder identificar claramente cuál mandamiento de la ley de Dios está quebrantando mi hermano. Y si usted no puede identificar eso, es muy probable que usted simplemente esté hablando de opiniones y no debe. ¿Cuál mandamiento de la ley de Dios está quebrantando mi hermano? ¿No puede identificar usted cuál? Con la palabra. Ven qué interesante. La ley es espiritual. Yo que he avanzado en mi conocimiento de la ley de Cristo, puedo identificar que esta conducta de mi hermano quebranta la ley del Señor y entonces sé qué decirle, sé a dónde ir, hermano, porque esto dice la palabra. No es cuestión de opiniones, no es cuestión de gustos. Nosotros tenemos diferentes gustos y diferentes costumbres a veces, y tenemos que respetarnos esas costumbres que no son pecaminosas, simplemente son formas diferentes de hacer las cosas. No se trata de eso. Estamos identificando pecado, eso es lo que ofende. Ahora, la falta debe poder ser entonces comprobada, porque ahí dice que si no te oyere, traiga testigos. Usted no puede sacar un caso de la nada, usted tiene que poder probar su acusación. Hay testigos. De esto que voy a hablar, no lo sé solo yo, sino el hermano tal y la hermana tal, y hay gente que sabe de esto. Testigos, así es como lo indicó el Señor desde antiguo. Entonces se trae los testigos. Esos testigos van a tratar con aquel hermano con amor, con oración, para tratar de ganarlo y de hacerle ver que esa actitud, que esa costumbre mala que tiene algo es pecaminoso. Y entonces el Señor puede concederle a aquella persona arrepentimiento. ¿Y qué va a pasar si hay arrepentimiento? Ahí murió el asunto. Nadie más en la iglesia se tiene que dar cuenta. Cuán triste es ver que hay gente que se toma de estos casos así, de tratar de corregir a alguien y hace un chisme. Ese es más, él está ofendiendo al Señor aún más con su chisme que el otro. El chisme es un pecado digno de ser traído a disciplina, más bien. ¿Entienden? Si alguien anda hablando de otro a escondidas de él, esa actitud sí que es digna de ser disciplinada y de ser traída a reprensión. Pero
aquello que se trata con los testigos, si se arregló, ahí se queda y nadie más en la iglesia tiene que saber. Nosotros acostumbramos que estos testigos sean preferiblemente los ancianos de la iglesia, porque pensamos que con madurez van a tratar el asunto, pero no significa que ellos son los únicos. Si toda la iglesia aprende a cómo se tratan las cosas, ¿cuánta ayuda va a haber? Lo solucionaron para allá, ni siquiera nos dimos cuenta. Y ya están en paz los hermanos, ya está restaurada la persona, no tuvimos que saber nadie más. Pero, tristemente, el ser humano se aferra a su pecado y puede que no escuche a esos testigos. ¿Y qué dice? Dilo a la iglesia. Y esto debe ser entendido de un paso a otro de esta disciplina, que es el proceso de restauración que nos manda Él hacer. Restauradle. No es que si quiere, debemos restaurar y trabajar en la restauración de aquel que pecó. Y esos procesos llevan tiempo. Llevan su tiempo. Del primer paso al segundo hay mucha oración, hay mucha insistencia. Puede ser que aquella persona a la que usted le habló de tal asunto al principio no lo recibió bien, pero usted se fue y siguió orando y orando, y el Espíritu Santo actuó en aquella persona hasta que él después le dice: hermano, de lo que usted me dijo, tiene razón, yo estoy fallando en esto o en lo otro. ¿Ve? No es que inmediatamente usted va a la búsqueda de los testigos, son pasos. Y de un paso al otro Dios está actuando y tratando conmigo y con mi hermano. Y finalmente, mucho tiempo después de tratar con personas que han mostrado rebeldía y no hicieron lo que se esperaba de ellos, dígalo a la iglesia. La iglesia va a determinar. Pero miren, ahí hay una última oportunidad, porque puede que oiga a la iglesia. Puede que Dios use ese momento que debería traer vergüenza por su pecado ante la asamblea a la que usted prometió caminar en amor y caminar en Cristo, y usted debe reconocer su pecado, pero Dios puede usar eso para quebrantar su alma y corregirle. Yo sé que estamos hablando de cosas que parecen extrañas. Están en la Biblia, pero la gente decidió tapar eso y no hacer las cosas así. Y dejar que las cosas, porque la gente tendemos a pensar que las cosas se arreglan solas. Que usted lo deja ahí y de algún momento eso se va a arreglar. No es así, va a empeorar. Y aquí vemos el significado correcto del atar y desatar. ¿Cuántas locuras se dicen de este versículo? ¿Cuántas extrañas interpretaciones? Y vean el contexto, qué claro. Bueno, la iglesia es la que va a decir finalmente: ¿se arrepintió? Hay perdón. ¿No se arrepintió? Es excluido, atando y desatando. Cerrando la puerta de la comunión o volviendo a abrirla. Y esto es algo que, como veremos, nos llama a mucha paciencia, y el Señor se lo dijo a Pedro. Pero tenemos que entonces tener bien claro que si vamos a considerarnos cristianos bíblicos de la Biblia, que nos regimos por ella, hacemos como Dios nos dice. ¿Qué dice 1 Timoteo 5:20? A los que persisten en pecar. 1 Timoteo 5:20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Yo aquí quisiera hacer una pregunta. Más bien que nos hagamos esta pregunta. ¿Está usted completamente seguro que no va a necesitar una reprensión pública? Porque si la iglesia
va a hacer esto y usted persiste en pecar, eso va a suceder. Eventualmente le llegará su día. Si Dios le ha hablado a usted, como decíamos hoy hace 8, nos diera Dios un corazón tierno y obediente para que cuando de aquí, de la palabra predicada, viene la reprensión, yo fuera, como decía el hermano en la mañana, quien fuera sabio, quien fuera prudente y atendiera desde que Dios le habló en la predicación y que no tuviera que pasar por todo eso. Pero no es así. Y como no es sabio y no es prudente, entonces probablemente llegará el momento en que Dios saca el pecado a la luz y va a tener que hacerse con él, claro, si persiste en pecar. Reprensión delante de todos para que los demás también teman. Pero vivimos en una cultura de rebeldía, en la cual ni siquiera en los colegios se puede reprender a los jóvenes, porque ellos son los que mandan, y así se rigen algunas iglesias. Son los miembros los que mandan incluso sobre la palabra de Dios, y ellos dicen qué se hace y qué no se hace. Hermanos, nuestra iglesia no es una democracia, no se hace lo que la mayoría quiera. Cristo gobierna a su iglesia por el Espíritu Santo a través de su palabra y ya. Nos guste o no nos guste, es Cristo quien dice que lo hagamos así. No nos podemos reunir y digamos, hagamos asamblea y modifiquemos eso de la Constitución porque esa disciplina sí que es incómodo. Sufren mucho, hasta los ancianos los veo cuando hay eso, demacrados, tristes porque hay un caso más de disciplina. Y entonces la iglesia, mejor quitemos eso de nuestra Constitución, no lo hagamos así. Así no funciona. Lo haremos así porque nuestro Salvador es nuestro Rey además, y Él nos ha dado una ley. En Tito 3, versículo 10, dice, la epístola a Tito, capítulo 3, versículo 10. Y esta es importante porque esta es otra clase de pecado. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Y el siguiente versículo nos da la razón, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Si hay algo que daña a una iglesia son las divisiones. Nosotros estamos llamados a la unidad. Roguemos al Señor que nos libre a nosotros, a cada uno, de ser instrumentos del enemigo para traer discordia en la iglesia. Y roguemos que nos libre de falsos hermanos que entran y parecían cristianos, todo nos pareció bien, pero supieron infiltrarse y al final lo que traen es discordia y división. Y la Biblia nos dice que tal persona debe ser desechada. Ahora bien, vuelvo a decir, ¿ustedes creen que es que nos encanta esto, que es que esto es algo que se disfruta? Es exactamente lo mismo con nuestros niños. Aquel padre o madre que disfruta dar la disciplina, no está bien de la cabeza, eso duele. Pero entendemos que es lo correcto y para el bien de nuestros hijos. Igual en este caso, aunque lo hagamos con lágrimas, pero tenemos que hacerlo. La iglesia necesita someterse a este proceso. ¿Por qué? Porque es el proceso bíblico para restauración de las almas. Lo que deseamos es ganar almas. Cuando nosotros leemos en Proverbios 11:30, voy a leerlo.
El fruto, Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Recuerden, hermanos, que en la literatura hebrea, los proverbios y también algunos salmos son repeticiones. Lo que dice la primera frase significa lo que la segunda dice, o es una repetición con otras palabras. Entonces, ganar almas es también un fruto de vida. Dice, es árbol de vida. El fruto del justo es árbol de vida. ¿Y eso corresponde a qué? ¿Cuál es ese árbol de vida? ¿Cuál es ese fruto? Ganar almas. Y dice que es lo sabio. Cuando nosotros hablamos de ganar almas, esa frase, la mayoría de las veces la gente la asocia a llevar el evangelio a inconversos. Pero si ustedes pusieron atención en Mateo capítulo 18, esa es la frase que se usa: ¿habrás ganado a quién? A tu hermano. Nuestra intención siempre es ganar a las personas, ganarlas para Cristo. Y para ganarlas para Cristo, sea cristiano o no sea cristiano, debo ganarme su cariño, su confianza. ¿Es usted así? Intenta ganarse la confianza y el cariño de los que lo rodean, para que usted después pueda entonces, si algún día debe corregirlos, saber que esa persona le atenderá. Debemos ser así, ir por este mundo ganando almas. Lamentablemente hay gente que pasa por este mundo ganando enemigos. Piénsenlo bien. Donde quiera que está, tuvo un problema, hizo un enemigo más. Muy diferente es si es que estamos hablando de Cristo. Si usted, por hablar de Cristo y del Evangelio, la gente lo rechaza, eso es muy diferente. La Biblia dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan, digan toda clase de mal sobre vosotros. Eso es diferente. Yo estoy hablando de que hay personas que en su caminar por este mundo fueron haciendo enemigos en lugar de ganando amigos. ¿Y por qué es tan importante? Porque los puedo ganar para Cristo. Puedo ganar al inconverso para Cristo, al que no conoce la luz, puedo ganarlo para Cristo, o puedo ganar a mi hermano que anda tambaleándose. Me lo gané y me gané su confianza, y él sabe que yo le amo y que quiero lo mejor para él, y entonces cuando hable con él de tal o cual situación, él va a escuchar. Ganar entonces su confianza y su cariño va a ser para nosotros muy importante, porque aquí dice cómo es que se ejerce la disciplina. Dice: con espíritu de mansedumbre. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Una de las sugerencias que tengo al hablar de este espíritu de mansedumbre es: pensemos bien lo que vamos a decir. Pensémoslo 2 y 3 veces lo que vamos a decir. Y una vez que tenemos en nuestra mente qué le vamos a decir a ese hermano que queremos corregir, ahora pensemos en cómo se lo vamos a decir. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de las veces la gente se apresura a hablar y hace un desastre más bien. No se apresure, piense bien. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo se lo voy a decir? Y entonces vaya y hable. Es preferible que espere y pida al Señor esa sabiduría de qué tengo que decirle y cómo se lo voy a decir, a que yo me apresure a regañar a mi hermano, a corregirlo. Una de las maneras es poniéndose usted mismo de ejemplo de lo que el Señor ha hecho en su vida. Viera, hermano, que yo en el pasado tal y tal, y usted da de su experiencia, de lo que usted aprendió, de lo que el Señor le corrigió en su vida, y de esa manera orienta
la conversación para que el hermano no sienta que usted le está diciendo en otros términos. Si usted no lo hace sabiamente, esa persona lo que va a percibir es esto: yo soy espiritual, muy santo, y usted es un mal cristiano. Eso es lo que está percibiendo en la corrección. Si usted lo hace sabiamente y dice lo que tiene que decir de la manera correcta, él va a percibir: este es mi hermano que está preocupado por mí y que no quiere que yo tropiece y me desvíe del camino. Si lo hacemos bien, eso va a ser. Un ejemplo, que recientemente hablé de este tema, pero veo a las personas siendo un poco ingenuos o descuidados al recibir, por ejemplo, viene este tal Festival de las Artes. Y nadie puede hablar mal de las artes, porque este es un inculto si no le gustan las artes. Pero el asunto es que si uno estuvo ahí y vio cómo se ha corrompido el arte, y uno ve a aquel hermano que ya no es que quiere ir a una obra, sino que está dándole mucha atención a todo este festival, que al final es un festival mundano, usted le puede decir lo que aprendió de eso, y que sí hay verdadero arte que se puede apreciar, pero que hay que ser cuidadoso en lo que hoy en día se llama arte, por estas y estas razones. Si usted da su experiencia, digamos, eso fue lo que yo hice al respecto de esto. Una obra de teatro. ¿Quién va a decir que una obra de teatro en sí misma sea mala? Es agradable. Pero, ¿cuál de las obras de teatro que hoy en día dan en nuestro país carece de lenguaje vulgar? ¿Carece de un tema inmoral? ¿Dónde están aquellas comedias trágicas de Shakespeare? ¿Dónde una vestimenta decente? No. Ahí están los escenógrafos tomando la oportunidad para poner a los tales bailarines casi desnudos, donde no tenían nada ni siquiera que ver con la obra que estaban presentando. Hermanos, esta es la realidad. Pero si usted no ha pasado por eso y ve a alguien no es nada más de decirle, usted va a eso, qué mundano, hermano. No, no es así. Es razonando con el hermano de lo que usted ha visto, de lo que ha sido su experiencia, y sobre todo, ¿es un buen uso del tiempo? ¿Habrá algo más edificante, más bonito que hacer entre hermanos? ¿Ve? Y son correcciones que se pueden hacer en espíritu de mansedumbre, sin tachar al hermano. Pero eso sí, si hay rebeldía, la Biblia sí que nos dice cómo tratar con los pecados que son de rebeldía. Y aquí es donde vamos a ir tratando de aplicar a nuestra vida. ¿Cómo es la actitud suya? Imagínese que fuera hoy el día que un hermano o hermana se le acerca con intención de corregirle. Hay gente que piensa que solo los ancianos, los pastores pueden corregir. Pero yo no veo eso aquí. Aquí dice nada más que si un hermano fuera sorprendido en alguna falta, vosotros, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y ese espíritu de mansedumbre viene de la conciencia que tengo de que yo mismo soy un pecador y que si no fuera por la gracia de Dios, estaría hundido hoy en el pecado. Eso nunca tenemos que olvidarlo. No sea que tú también seas tentado. El asunto con las tentaciones y cómo la gente evalúa a los que caen en tentaciones es así, según yo lo veo. Es fácil criticar al que cae en un pecado que para mí no es tentación. Y entonces hablo de
la barbaridad del que hizo tal y tal cosa, cosas que para mí no tienen ninguna atracción. O bien pudiera ser que yo no he caído en eso porque nunca he estado en una circunstancia así. ¿Qué de aquel que critica a alguien que fue infiel a su pareja? Sabemos que eso es un pecado muy grave, gravísimo, digno de una acción muy inmediata en la iglesia y hasta de excomunión, dependiendo de cómo sea. Pero el asunto es, ¿cómo ve usted aquello? ¿Va a criticar al que tropezó en esa infidelidad como si usted jamás en la vida pudiera estar en una situación así? Solo piense, ¿será que a usted nunca se le ha presentado esa oportunidad? Esa oportunidad dorada como la pone el enemigo. Mire, es la oportunidad especial. No hay nadie alrededor que lo conozca. Es la mujer como a usted siempre le gustó que fuera. Claro, después Dios sacará el pecado a la luz, pero lo que quiero decirles es, ¿será esa la razón? O usted sí puede decir, pasé por el fuego de la prueba y dije no al pecado. Gloria a Dios por eso. Si es el pecado de tomar lo ajeno, usted critica al que robó, pero ¿ha usted estado verdaderamente en una situación en la que usted tiene todas las posibilidades de tomar sin que nadie se dé cuenta, eso sí, y sin aparentes consecuencias? Mira, nadie se va a dar cuenta. ¿Qué beneficio para usted? Ahí es donde se prueba. Cuando usted es tentado verdaderamente en aquello y usted dice no al pecado, ahí es donde usted puede ver su grado de espiritualidad, porque usted en ese momento de la tentación, usted y yo y todo ser que es tentado, usted está haciendo una decisión. ¿A quién prefiere? ¿Al pecado o a Cristo? Sea el pecado sexual, sea el pecado de deshonestidad, sea fraude, sea pecados de palabras. Usted está haciendo una decisión. Y en el momento de la tentación fiera, porque el enemigo viene y ataca con ferocidad, en el momento de la tentación usted sabe que está a punto de ceder, pero usted dice, prefiero a Cristo. Todo está en bandeja de plata para que usted acceda al pecado. ¿Cuál es su debilidad? Usted y Dios sabe. Pero no se le olvide entonces cuando usted corrige a otro o critica a otro, porque pudiera ser que venga el enemigo y diga, usted se cree muy bueno para corregir a otros. Vamos a ver cómo le va a usted si fuera tentado de esa manera que ese fue tentado. Entonces, con espíritu de mansedumbre, diciéndole, mi hermano, si yo no he caído en eso, o antes yo caí en eso, pero el Señor me restauró, o si usted nunca ha caído en eso, usted dice, gracias a Dios que Él me ha librado de caer en eso, pero en otras cosas he caído y Él me ha levantado. Esa es la manera, con espíritu de mansedumbre, y así se hace todo este proceso que nosotros hablamos de Mateo 18, todo siempre con espíritu de mansedumbre, todo con clamor a Dios que Él sane la herida, porque la posibilidad de caer, mis estimados, ahí está. Yo he oído gente que habla como si está tan seguro de que nunca caerá, pero al hablar así ya cayó, porque eso es un pecado de orgullo. Seamos cuidadosos con esto que dice, no sea que tú también seas tentado, porque el enemigo va a tentar con lo que él sabe que le atrae a usted, pero el problema es tan serio de la tentación, el tentador va a indagar en más, ¿qué más puedo hacer para hacerlo caer? Y usted puede que caiga en cosas que nunca pensó que caería, porque no las conocía, pero el enemigo le está presentando un abanico de posibilidades. Guardémonos de tal cosa, porque también puede venir como castigo a nuestra arrogancia y a nuestro pecado.
de orgullo. Bueno, el mundo quiere quitar la vergüenza y quiere que desde niños enseñemos a los pequeños a no avergonzarse de lo que hacen mal y a decir, no importa, no es nada, y a disculpar el pecado, pero Dios nos dice que debemos a veces ser avergonzados con tal de que seamos restaurados. Ahora bien, tenemos que ser cuidadosos. Si lo que a usted lo sostiene de pecar es la vergüenza de una exposición pública, y si eso es, ahí tenemos un grave problema. Porque usted está más preocupado por lo que los demás piensan de usted que por lo que Dios sabe ya de usted. Porque ningún pecado es cometido en secreto. Él vio y Él oyó y Él estuvo ahí y vio nuestra transgresión. Ahora, como les decía, es un método dado por Dios. Quiera Dios que ese temor a ser expuesto nos sostenga de pecar. Dios usa eso y está bien, pero piénselo, ¿es solo eso lo que lo sostiene de pecar? ¿La vergüenza pública? No, que haya dolor en el corazón por haber ofendido al Señor, porque tenemos que tener bien claro que es una insensatez si solamente nos dedicamos a una reforma externa. Si yo hablo con alguien por una conducta y esa persona lo deja, pero lo deja para que yo no le moleste más, esa persona nunca fue consciente de su pecado, de su falta, de su ofensa cometida a Dios. No hemos ganado mucho, solo ganamos que esa persona ya sabe que se cuida de que yo no lo vea cuando él hace tal y tal cosa. ¿Por qué hablo de eso? Así es, así somos. Vivimos pendientes de los demás y no de Dios. Y esto de ganar almas, sean creyentes o no creyentes, tengámoslo bien claro. ¿Qué es lo que yo quiero ganar? Los quiero para Cristo, los quiero para que conozcan a Jesús, para que amen a Jesús, para que le sirvan a Él y entonces abandonen su pecado por amor a Cristo. Si a nosotros se nos olvida esto, caemos en un moralismo. ¿Qué es el problema con el movimiento LGBT y eso? ¿Creemos nosotros que con que dejen sus prácticas ya entonces todo está bien? Es que ellos sin Cristo pueden dejar todo eso y seguir perdidos. Cuando usted ve el caso de un católico romano que tiene la costumbre de veneración de imágenes, y usted le habla, si usted solo tiene en su mente que lo único que quisiera es que él no haga esa veneración de imágenes, no entiende. Puede que deje esa práctica, pero usted no lo ha ganado para Cristo. Él no entiende todavía que eso ofende al Señor, que es contra su ley. Esa debe ser nuestra meta en la restauración. Que la persona entienda que es pecado. Y por eso solo Dios puede hacerlo. Por eso es que esto se hace en oración. Porque yo no puedo convencerle, es que la persona no cree que está haciendo mal. Y solo cuando el Espíritu Santo viene y le hace sentir, entonces reconoce, eso es pecado. Mientras tanto no, mientras tanto él nada más va a cambiar para quedarle bien a usted, para quedarle bien a la iglesia, para que no haya vergüenza pública. Pero no hemos ganado, no lo hemos ganado para Cristo todavía, si Él no tiene verdadero arrepentimiento, si no entiende que el ofendido primero fue Dios. Nosotros tenemos entonces una necesidad, y es pedirle al Señor que nos haga ver la seriedad del pecado. Como les digo, no se trata esto de simplemente estar contentos porque hablamos con tal persona y dejó su vicio. Hablamos con tal persona y ya ha dejado mucho sus prácticas mundanas. Ya no anda en discotecas, ya no va a bares, ya no hace esto. ¿Hemos ganado qué? Lo que queremos es que conozcan a Cristo, que lo amen y que le sirvan gozosamente. Esa es nuestra meta con cristianos y no cristianos. No hay otro mensaje. ¿Y cómo lo vamos a hacer?
con el Evangelio. Esta es una restauración que se basa en el Evangelio. No se basa nada más en hacer pasar a alguien un mal rato para que entonces se escarmiente y no vuelva a hacer tal cosa. Se basa en llevar a esa persona una vez más a los pies de la cruz y que él pueda ver al Cristo crucificado por la fe y creer que la sangre del Hijo de Dios le limpia de todo pecado y por tanto aborrecer aquello con lo que ofendió a Dios y a su iglesia. Usted hoy en día que está aquí sentado, aborrece el pecado. Si Dios le muestra pecado, usted se molesta contra ese pecado, entendiendo que esa es la causa por la cual nuestro Señor Jesucristo murió y sufrió. El Evangelio nos dice que si usted se duele de sus pecados y usted va al Salvador y suplica perdón, hay perdón. Hay perdón porque Él pagó. ¡Qué maravilla! Así es como tenemos que acercarnos al que cae, con un mensaje de esperanza que le dice, sí, usted está muy mal, y lo veo, pero hay una esperanza. Él no dejará al justo caído. Si usted de Él, el Señor lo va a levantar porque lo va a levantar. Porque Él no deja perder ni una sola de sus ovejas. Quiera el Señor bendecir esta exposición y llevarnos a una comprensión correcta de lo que es la restauración, y pidamos entonces por nosotros y por los que nos rodean restauración. Oremos. Te damos gracias, nuestro buen Dios, por tu palabra. Te suplicamos que no sea en vano esta exposición, que no salgamos de este lugar simplemente con un poco más de información en nuestra mente, que venga tu Espíritu Santo y nos convenza de pecado, porque esa es una de sus funciones, despertar nuestras conciencias para que veamos lo que está mal en nosotros. Y si hay personas aquí que no sienten su pecado, que no creen que son pecadores, yo te ruego, envía tu Espíritu Santo y trae a su memoria los pecados que ellos tienen, para que puedan reconocer también que necesitan al Salvador, que hoy necesitan al Salvador y que ese Salvador perdona y limpia con su sangre. Bendícenos, Señor, líbranos de falsos hermanos, ayúdanos a tratar con el que tropieza. Ven, bendito Dios, con tu luz y expulsa las tinieblas de nuestro corazón. Oramos agradecidos, oramos en el nombre de Jesucristo y para la gloria de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.